Soy Sara Alonso de la Torre, profesora del área de Nutrición y Bromatología y coordinadora de dos proyectos de aprendizaje y servicio de la Universidad de Burgos, uno relacionado con la educación en alimentación en el adulto mayor y un segundo con un proyecto en Honduras, proyecto de nutrición y salud, como digo, en la zona de San Juan Pueblo de Honduras. Voy a hablar exclusivamente del proyecto relacionado con los mayores, que lleva varios años de andadura, desde el curso 2020-2021 y que alguna vez ha cambiado de nombre, pero siempre relacionado con lo que es la educación en el adulto mayor. Participamos 5 profesoras del área de nutrición y bromatología y Lourdes Bustamante del programa de acercamiento intergeneracional. ¿Por qué nos embarcamos en este proyecto? Pues en febrero de 2020 Lourdes Bustamante se puso en contacto con nosotros y nos propuso la posibilidad de realizar un programa de aprendizaje y servicio relacionado con la alimentación y la salud en el adulto mayor. Nos pareció muy interesante, pero te planteas, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué consiste lo primero, un programa de aprendizaje y servicio? Claro, era la segunda convocatoria la que se iba a hacer, entonces era bastante desconocido en el mundo universitario. ¿Qué puedo hacer? ¿Van a aprender mis alumnos con este sistema? ¿Voy a saber transmitir a los mayores indirectamente, claro, a través de mis alumnos ese aprendizaje? O sea, ¿voy a lograr que tanto estudiantes como mayores pues consigan un aprendizaje? Y qué podemos ofrecer realmente y cómo lo podemos desarrollar, actividades, bueno, pues cosas que hemos visto a lo largo de los años que entrañaban cierta dificultad. Pero aún así nos pareció una propuesta muy interesante y la pedimos en la convocatoria y nos fue concedida para el curso 2020-2021. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues como todos nos podemos imaginar, ocurrió la COVID-19. Pero bueno, en estos momentos no pensábamos en que esto iba a ser tan grave y propusimos un proyecto ambicioso que permitiese a las personas mayores conocer a través del alumnado del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de asignaturas de tercero y cuarto de este grado, de Nutrición, Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pues unas bases para una alimentación saludable y sostenible. ¿Por qué resulta tan interesante este tema en el adulto mayor? Pues porque en principio hay claras evidencias de la relación entre la alimentación y los riesgos de enfermedad. En la alimentación nos podemos encontrar factores que disminuyen el riesgo y factores que aumentan el riesgo. Y además hay un claro envejecimiento de la población, cada vez tenemos más adultos mayores, una población cada vez más envejecida, con unas necesidades particulares, heterogéneas, incluso dentro del grupo, pero diferentes a un adulto y muchas veces muy desconocidas hasta hace pocos años y con una mayor prevalencia de enfermedad. Entonces, era muy interesante plantear este proyecto, ¿no?, por estas circunstancias. Bien, ¿qué actividades propusimos? Pues propusimos sobre todo charlas con discusiones, charlas presenciales en distintos centros de mayores, incluso alguna charla en la Universidad de Burgos, incluso alguna difusión vía streaming, bueno, y distintas actividades relacionadas con esta educación en alimentación y nutrición dirigido como grupo al colectivo mayor. Como digo, pues surgió la COVID-19 y claro, no era posible realizar actividades presenciales en ningún caso. Entonces hubo que cambiar, de hecho algunos proyectos se anularon, pero el nuestro decidimos seguir, pero solo con las actividades del segundo semestre y exclusivamente con los alumnos de la optativa Educación para la Salud en Alimentación y Nutrición del segundo semestre, de cuarto curso.
¿no? Y, claro, no se podían dar charlas presenciales, entonces, ayudados por UBUCED, se pensó en la grabación de unas píldoras educativas por parte de los alumnos. ¿Qué píldoras grabar? ¿Sobre qué temas? Pues lo primero que hicimos es, a través del contacto con estas asociaciones que trabajan con los mayores, hacer una encuesta para ver qué temas les interesaban a los mayores. Claro, había que interaccionar, había que proporcionar un servicio, ¿no? Entonces, el mayor era el que tenía que decir qué temas les interesaban más para esas pequeñas píldoras formativas. Entonces, hicimos una primera encuesta, que era, por supuesto, online, se realizó con la ayuda, como digo, de estas asociaciones de mayores, y se estructuró en una serie de bloques, 4 bloques, pues aspectos generales de las necesidades nutricionales, enfermedad, dietas, curiosidades, y también les pedíamos si consideraban algún otro tema a tratar. Y así se eligieron, ¿no?, los temas, 9, porque cada alumno iba a hacer una pequeña grabación de unos 15, 20 minutos de forma individual. Se eligieron los 9 temas. Había muchos nervios por parte del alumno, muchos nervios. Era una experiencia diferente. La cuestión no era la preparación de las presentaciones, eso ellos están acostumbrados, pero había que darlo al público y encima de forma online, grabados, mejor dicho, online, les iban a grabar, ¿no? Entonces, la verdad es que muchos nervios por parte de los alumnos, pero al final, como digo, con ayuda de UBUCED, una serie de consejos que nos dieron y la gran colaboración de los alumnos, se grabaron los 9 vídeos sobre distintos temas relacionados, pues, con la alimentación en la enfermedad, las necesidades nutricionales, temas también de seguridad alimentaria, bueno, temas que pueden ser de interés para el adulto mayor y, como no, pues también nos pidieron hablar de la alimentación y la COVID-19. Era lógico por el entorno en el que estábamos en ese momento. Luego, como no se podía interaccionar con ellos porque eran grabaciones, pues se les dijo que a través de las asociaciones plantearan una serie de preguntas. Nos llegaron de 2 entidades preguntas y no se pudieron contestar ese año, se contestaron al año, el curso siguiente. Solventamos la situación, no fue la situación ideal, además tampoco era nuestra experiencia ni en el aprendizaje servicio, ni en lo que es una grabación y una exposición de esta forma de los conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues perdimos esa parte de interacción, pero yo creo que logramos solventar bastante bien la situación. De hecho, las encuestas de satisfacción de los mayores, que también fueron vía online, fueron muy positivas y valoraron muy bien las distintas píldoras formativas y también nos dieron muchos consejos de cómo seguir, ¿no?, y qué otras actividades desarrollar. Y, por supuesto, hicieron mucho hincapié en que ellos preferían las presentaciones de forma presencial, ¿no?, y poder interaccionar con los alumnos. Pero bueno, hay que decir que yo creo que salvamos la situación. Y yo creo que los alumnos aprendieron que surgen problemas por el camino y que a veces te puede parecer muy difícil, pero luego lo puedes hacer con mucha dignidad, y luego estaban muy orgullosos de su actividad y yo creo que aprendieron de ello. ¿Cómo se les calificó? Pues el 60% de la calificación de esta asignatura optativa venía del proyecto Aprendizaje y Servicio, el 40% de las charlas y el 20% de unas recetas que realizaban saludables. Luego el 40% era de otra actividad no relacionada con el programa de aprendizaje y servicio. Decir que fueron mucho mejores las calificaciones de las actividades relacionadas con el programa, mucho mejores, porque había mucha más implicación. La verdad es que se implicaron mucho. Entonces, eso lo hemos notado a lo largo de todos los años. Las calificaciones de las actividades asociadas al programa son mayores que las de otras actividades que se pueda hacer en la asignatura, y vienen por esa implicación, ¿no?
Bien, pedimos, aunque la experiencia fue difícil por el hecho de que no pudimos hacer lo que queríamos, pero seguimos, la pedimos, una nueva convocatoria, y nos fue también concedida. De acuerdo con las propuestas que nos habían hecho los mayores, cambiamos algo de las actividades y, bueno, seguimos desde luego con las charlas. Por los alumnos, esto es exclusivamente las charlas, son los alumnos de la optativa, de cuarto de cita, están más formados, ya han pasado por otras asignaturas obligatorias de nutrición, entonces pues también hay que saber adaptar el tipo de actividades a realizar a la formación del alumno. El alumno de nutrición, el tercero de cita del primer semestre, no ha cursado directamente ninguna asignatura relacionada con la nutrición. Sí, muchas relacionadas con los alimentos, la seguridad alimentaria, pero no directamente con la nutrición. Y ya el de cuarto, pues sí, ha cursado nutrición y otras asignaturas relacionadas, pero, perdón, el de cuarto no. El de dietética, que es de tercero del segundo semestre, ya ha cursado más asignaturas, pero no ha cursado la dietética, que le va a dar más bagaje. Entonces, las actividades son más sencillas las que hacen los alumnos de tercero, tanto de nutrición como de dietética. Bien, y pues pedimos, ante las propuestas de los mayores, una recogida de unas encuestas alimentarias para valorar la ingesta de alimentos y el aporte de nutrientes por parte de los mayores. Nos lo pidieron mucho y así lo hicimos. Utilizamos un tipo de encuesta que es el recordatorio de 24 horas. Bueno, no vamos a entrar en detalles del método. Y lo valoraban los alumnos de tercero, tanto de nutrición como de dietética, y con un programa informático, y luego tenían que realizar un informe que se entregaría a los mayores, ¿no? Bueno, como veremos, me he saltado un poco una parte de la anterior diapositiva, pues fue unos objetivos demasiado ambiciosos. La valoración, bueno, como ya empezaban, era también parte de una práctica de la asignatura de nutrición y también en dietética, pues la valoración fue relativamente fácil. Pero a la hora de elaborar los informes para pasárselos a los mayores había enormes dificultades, porque claro, hay que ser muy riguroso. Y no se puede dar a un mayor cualquier cosa, le puede llevar a confusión sobre lo que es una alimentación saludable y sostenible, ¿no? Entonces nos vimos bastante desbordados y no pudimos hacer muchas valoraciones completas. Aquí fallamos, esto nos hizo aprender que hay que saber ser humilde y no tener igual ambiciones demasiado grandes, ¿no? No ser demasiado ambicioso. Bueno, y los alumnos de cuarto, pues solo teníamos tres alumnas de cuarto, y dieron charlas presenciales con muy buen debate, muy buena participación y muy buena aceptación por parte de los mayores. Fue muy bonito porque era, claro, la primera vez que interaccionaban de forma directa. Muchas preguntas por parte de los mayores, muy buenas contestaciones por parte de nuestras alumnas, y a la vez de estas charlas se hizo un taller práctico sobre el tamaño de la ración. Entonces, bueno, pues fue una actividad que yo creo que gustó mucho a los mayores, que ellos querían algo presencial. Se hizo solo en un espacio, en el espacio mayor de Capiscol, del Ayuntamiento de Burgos, y bueno, pues se fue 2 días, y como digo, también se hizo el taller. Bien, pasamos, hicimos de nuevo la solicitud. Ya digo que esto es un poco repetitivo, pero intento ver, pues intento transmitiros los errores que hemos podido detectar y cómo hemos intentado a lo largo de los años solventarlos. Por supuesto, aunque al mayor le gustase mucho recibir información personalizada sobre sus hábitos alimentarios y posibles cambios, vimos que eso era inviable. Entonces se retiró de la propuesta, de la solicitud, y se incorporó la realización y valoración de recetas.
de recetas pues tradicionales por parte de los mayores y pues más actuales por parte de los alumnos, del alumnado, ¿no? Porque vimos que la otra actividad era inviable. Este año solo se pudo dar una charla, porque solo había 2 alumnos en educación. Es una asignatura, repito, optativa. Era una asignatura que tenía 20 alumnos, pero después de la pandemia ha caído muchísimo, también ha caído el número de alumnos del grado. Entonces solo teníamos 2 alumnos y bueno, pues prepararon una charla entre los 2 que se dio de forma presencial, también en el espacio mayor Capiscol, porque ahí tienen unos cursos para mayores de nutrición y entonces es un sitio pues interesante y además con mucha colaboración por parte de los que lo llevan. Y claro, había que llegar a los pueblos, siempre se habla tanto de la España vaciada, ¿no? Pues decidimos la misma charla que la diesen los alumnos vía online para el entorno rural. Gustó mucho, nos lo agradecieron mucho desde la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas, pero de nuevo, claro, las valoraciones eran mucho mejores cuando la charla se da presencial que cuando se da online. Entonces, aquí podían participar, podían hacer preguntas, pero... Bueno. Y, como digo, pues empezamos en las distintas asignaturas a recoger recetas, valorar recetas. Por supuesto, todo se codificaba, se anonimizaba, y hizo aquí Lourdes Bustamante una enorme labor, porque nos llegaron muchísimas recetas cuando en los años anteriores no las habíamos conseguido. Se pensaba hacer un pequeño libro, un pequeño librito, pensábamos que lo íbamos a manejar en poco tiempo, pero la verdad es que costó también, y de hecho pues ha salido publicado a finales de 2024, pero se logró. Fue una actividad mucho más realizable que la anterior de valoración de la calidad de la dieta de los mayores. Participan en general todos los alumnos de la asignatura optativa y la participación de los alumnos de las obligatorias es bastante alta. Como vemos, pues está en torno al 90, 80 y tantos %. Eso que es voluntaria. Sustituye a un cuestionario presencial con apuntes, es una actividad que pueden hacer de forma voluntaria, no supone ninguna penalización en la calificación porque sustituye a un cuestionario que cuenta 1 punto sobre 10, pero la verdad es que el porcentaje siempre es muy alto, como se puede ver en los datos de los diferentes años, salvo algún año, por ejemplo, que hemos tenido pues algún alumno Erasmus, ¿no? Y entonces pues igual de fuera, y entonces pues claro, es una actividad que igual no conocen la alimentación en España y puede haber problemas de hábitos alimentarios y de poder valorar esos alimentos, ¿no? Entonces hubo un trabajo muy importante, una muy buena colaboración de los mayores, en general eran recetas en papel, y una gran colaboración de los alumnos, ¿no? Y como digo, pues no logramos publicarlo, pero sí logramos completar la mayoría de las recetas y valorar la mayoría de las recetas. Seguimos con las solicitudes, un nuevo año, ya habíamos acabado con el libro, por supuesto íbamos a seguir con las charlas, con el dossier de respuestas a las preguntas de los mayores, y se pensó en la realización de un calendario, que claro lo tenían que hacer los alumnos del primer semestre, que eran los de nutrición. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el calendario que se hizo en tiempo y forma, un poquito a principios de enero salió, no se consiguió para diciembre, pero a principios de enero ahí teníamos el calendario con recetas saludables, consejos saludables, hecho, como digo, por los alumnos de nutrición, no podía ser de otra forma, porque tenía que salir en enero,
y con fotos de distintas asociaciones, de distintas personas mayores que han colaborado en estos proyectos a lo largo de los años. Y entonces es muy importante señalar que los alumnos de CITA tienen que saber que son parte de la educación para la salud en alimentación y nutrición. Por supuesto, colaborando con otros profesionales de la salud, de las ciencias sociales y jurídicas, de la educación, pero son parte de esa educación para la salud en alimentación y nutrición. Tienen que saber transmitir sus conocimientos de una forma científica, pero cercana. Entonces, lo deben hacer de forma oral y de forma escrita. Y hemos visto cómo les cuesta resumir en una frase un consejo, que tenga el suficiente rigor científico, pero que lo entienda el mayor, ¿no? Y entonces eso lo hemos trabajado mucho en distintas actividades, los calendarios, y en otro tipo de actividades que hemos hecho en relación con la difusión de la alimentación saludable y sostenible, ¿no? Participaron, ya hemos dicho, no me entretengo, pues la mayoría de los estudiantes, y esta vez yo creo que la nota estaba pues mucho más ajustada a otras actividades que hemos podido hacer, como la del recordatorio de 24 horas, incluso las recetas. Se repartió el calendario, también estaba disponible formato online, pero los mayores quieren papel. A día de hoy los mayores todavía quieren papel. Y en dietética pues se trabajó sobre todo en este dossier que queremos hacer de respuestas a las distintas preguntas que nos van planteando a lo largo de los años. Aquí tenemos algún ejemplo de las preguntas y se ve la preocupación del mayor por temas relacionados con la alimentación, la seguridad alimentaria, la nutrición, pero también se ven los mitos que hay en torno a esa alimentación. Por eso es importante que los alumnos sepan educar sin mitos. Estamos en un mundo que existen muchas opiniones acerca de la alimentación, de la nutrición, a veces entre los profesionales no se ponen de acuerdo, entonces hay que ser muy crítico y hay que saber juzgar las diferentes opiniones y razonarlas, ¿no? Y creo que eso lo hemos debatido mucho con los alumnos, la importancia que tiene que vean qué hay en la red, pero qué realmente debo yo transmitir al mayor, si realmente deben saber todo, cómo lo debo transmitir. Y bueno, pues es algo en lo que hemos hecho mucho hincapié para tratar de evitar estos mitos. Había 8 estudiantes, en este caso habíamos aumentado, y se dieron 4 charlas. Y por fin conseguimos llegar al medio rural. No sin dificultades, porque hay problemas de seguros, por supuesto los alumnos piden su comisión de servicios, todo lo hacemos de una forma reglamentaria, según nos han indicado, e incluso cuando vamos a Burgos, porque está fuera del horario, ¿no?, de las charlas, se dan en horario que no son horarios de clase, y bueno, pues estuvimos en Cogollos, Prado Luengo, y luego el Espacio Mayor de Capiscol y el Centro de Día Burgos 2. Bueno, fue una aceptación en todos los sitios tremenda, pero los pueblos manifestaron su enorme interés. No siempre tienes la respuesta que quieres en cuanto a participación. El interés de las personas que asistieron fue muy grande, pero la participación fue muy variable. Por ejemplo, hubo mucha participación en Prado Luengo o el Espacio Mayor de Capiscol, algo menor en el Centro de Día Burgos 2 y baja en Cogollos, pero eso se les dice a los alumnos, no importa, os tenéis también que acostumbrar a que la respuesta a aquello que proponéis no siempre es la que esperáis, pero lo habéis hecho bien, habéis trabajado y habéis logrado a estas personas transmitirles una información de una forma muy coherente y habéis logrado ver la importancia que tiene esto en el grado de ciencia y tecnología de los alimentos, y aprenden desde luego de las preguntas que son muy ingeniosas, las preguntas que les hacen los mayores, tanto las que tenemos escritas como las que les hacen en la presentación. Por fin el libro, un gran trabajo
Al final no fue una cosa de poco, intervino el servicio de publicaciones y bueno, pues hay recetas de los alumnos que suelen llevar foto y recetas de los mayores valoradas por los alumnos que suelen llevar dibujo. Otra vez la participación del mayor, las aulas María Zambrano. Entonces ya no solo es que nos proporcionan estas recetas, que el alumno valora, se las da valoradas, en este caso sí, bueno, de hecho los mayores tienen su libro en papel, aunque está publicado vía online, el libro de forma gratuita, la descarga, y bueno, pues lo que aprendieron los jóvenes es que los mayores, cuando se les pide una receta tradicional, se van generalmente a los dulces, como el dulce es el plato más tradicional reconocido, más que no tuvimos una olla podrida, no tuvimos platos que podemos decir tradicionales salados, es curioso. Entonces, bueno, pues eso también les sirve para ver un poco los gustos de los mayores, cómo van evolucionando, porque ellos van a participar en la industria, en el diseño de nuevos alimentos, y entonces, bueno, pues resulta de enorme interés. Y ya este curso, ya hicimos la solicitud para la opción de proyectos más de 3 años y fue la misma dinámica que hemos visto prácticamente que en el curso 23-24, con el calendario, que en este caso hemos tenido el placer de poder contar con los dibujos también de las aulas María Zambrano, entonces además iban combinados el dibujo con los consejos, en este caso había recetas, pues había consejos, y pues las charlas también en 2 centros rurales, Villarcayo y Melgar de Fernamental, y 2 centros en Burgos. Desde luego, inmejorable las evaluaciones por parte de los mayores. Se han hecho encuestas de satisfacción al estudiantado, hemos empezado bastante tarde, en esto hemos fallado. Sí les gusta participar en el programa, pensábamos más que era por la nota, suele ser mayor en las actividades, ya he dicho, pero realmente se apuntan por otras razones, eso es muy importante, recomendarían el proyecto a sus compañeros y consideran que se han cubierto muchas de las competencias que tienen que desarrollar en el grado. Entonces, estamos contentos porque hay una satisfacción muy grande. Y además, no solo han adquirido conocimientos, han puesto la nutrición en la vida, han ido a la vida, y eso es muy importante, han salido a la sociedad. Y eso es importantísimo. Y también, como ya he ido comentando, están muy contentos los mayores. El primer año fue online, luego es un pequeño cuestionario que les damos al finalizar las charlas. Solo valoramos las charlas por parte de los mayores. El estudiantado valora todas las actividades que hace, pero los mayores solo las charlas. Y bueno, pues la verdad es que están muy satisfechos de los resultados. Difusión, pues igual también aquí hemos fallado un poco y no lo hemos difundido suficientemente. Lo han difundido algunos de los centros de los mayores, el Ayuntamiento de Burgos, que se ha adelantado a la presentación del libro que va a hacer próximamente la Universidad de Burgos. Luego tenemos los calendarios, los carteles que hace para las charlas Lourdes Bustamante con mucho amor, y lo hemos presentado en un congreso. Y próximamente esperemos tener este dossier preguntas y respuestas. Y para el profesorado, y con esto acabo, porque nosotros no hacemos encuestas de satisfacción, pues para mí una gran experiencia y un gran aprendizaje de los alumnos y de los mayores. Pues te planteas, te resulta difícil cambiar, ¿no? Dices, pero esto dará resultado. Pues te das cuenta que sí, que el mayor recibe una formación que le puede ser útil y el alumnado aprende porque los resultados han mejorado a lo largo de los años, incluso en los exámenes finales, a pesar de quitar un cuestionario que puede decir que puede servir más. Entonces,
muy satisfechos. Por eso, llegarles mi agradecimiento desde aquí a todos los mayores que han participado, a todos los alumnos, el alumnado que ha participado, porque de verdad ha sido un auténtico placer la experiencia durante estos años y que seguiremos manteniéndola en este y en el otro proyecto de aprendizaje y servicio. Muchas gracias.